Mauricio Ocampo Villaseñor es abogado y psicólogo con especialización en Legal Tech, blockchain, ciberseguridad y derecho corporativo financiero. Ha asesorado a empresas de sectores como el automotriz, retail, fintech y comercio electrónico. Fue director legal de Mercado Libre, donde diseñó las bases jurídicas para su operación como fintech. Actualmente es miembro del Operational Board de Legal Hackers, el movimiento global más importante de innovación legal y tecnológica. También fundador y CEO de Technolow Advisors, firma desde la cual acompaña a startups nacionales e internacionales en su entrada y expansión en México. Reconocido también como uno de los abogados más disruptivos de México, Mauricio combina su experiencia legal con una visión humanista del derecho, impulsando proyectos en criptoactivos, inteligencia artificial y salud mental digital. Mauricio, bienvenido y muchas gracias por formar parte de nuestro canal. Muchas gracias. Continúo con Jorge Montiel. ¿Me gusta? Jorge Antonio Montiel Romero es licenciado en Derecho por la UNAM, con interés especial sobre los efectos de la tecnología, en especial la inteligencia artificial, en la sociedad en la que vivimos. Actualmente cursa la maestría en Derecho de las Tecnologías de Información y Comunicación en el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, Infotec. Como coordinador de estrategia y políticas para la transformación digital en el órgano de administración judicial, ha sido parte integral en la creación de políticas y normativas que permitan integrar tecnologías como la inteligencia artificial en la impartición de justicia. Participó como miembro investigador para el Center for Artificial Intelligence and Digital Policy, actualizando la versión 2024 del reporte de inteligencia artificial y labores democráticos, donde fueron analizados los avances en regulación normativa y ética de más de 180 países en materia de inteligencia artificial. Jorge, bienvenido y gracias por estar en nuestro panel de hoy. Gracias. Continúo con Luis Ricardo Sánchez Hernández, abogado especializado en protección de datos personales, gobernanza de la información y derecho fiscal, con más de 15 años de experiencia en los sectores público y privado, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México y maestro en Derecho de las Tecnologías de Información y Comunicación, con estudios especializados en protección de datos digitales por Infotec. Se ha consolidado como referente nacional e internacional en materia de privacidad, regulación digital y fiscalidad, participando activamente en foros globales como el G20, OCDE, OMC, GPA y el TEMEC. Actualmente es director general de Sánchez Albarrán, Hijos y Asociados, Abogados, abogados.tech, ¿se lo pronunció bien? Firma con tradición de 5 generaciones dedicada a la defensa legal, consultoría internacional y servicios de cumplimiento y protección de datos, derecho digital y fiscalidad. Su visión profesional abarca un ecosistema digital amplio a nivel nacional e internacional, con énfasis en Open Finance, FinTech, RegTech, LegalTech, InsurTech, ciberseguridad, seguridad de la información, bajo estándares ISO/IEC 27001, gestión de calidad basada en ISO 9001, identidad digital y tecnologías disruptivas. Muchas gracias por estar el día de hoy en nuestro panel. Y cerrando nuestro panel con broche de oro, César Alejandro Leal García, licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México y maestro en Derecho Administrativo y en Derecho Fiscal por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Cuenta con diversos estudios de alta especialización en instituciones educativas nacionales y en el extranjero. Su experiencia profesional inició en el sector público dentro del SAT, Administración General Pública. Dentro del sector privado, ha formado parte de diversas sociedades y a partir del año 2018 funge como socio director de la firma multidisciplinaria América Legal. Gracias. Si les parece bien, tomamos asiento e iniciamos con nuestro panel. Todos tienen su micrófono, creo que se escucha bien, ¿verdad? Si no, tenemos acá un extra. Sí, gracias.
Bueno, para este panel me gustaría comentar, vamos a tener ahorita una serie de preguntas que también van a poder ver en la pantalla que tenemos acá atrás. Vamos a hacer preguntas a nuestros expertos, voy a leerla para que lo podamos tener presente y después de esta serie de preguntas a los expertos vamos a tener un espacio para las preguntas que pueda tener el público y poder tener también esta parte más puntual, ¿de acuerdo? Bueno. Bien, empezando con la primera pregunta, me gustaría hacerla a Mauricio. Mauricio, ¿nos podrías decir cómo se definen y diferencian la firma electrónica simple, la constancia NOM 151 y la firma avanzada o mejor conocida como e-firma dentro del marco legal mexicano? Con mucho gusto y bueno, agradezco la invitación. Y de alguna manera también me da mucho gusto compartir este panel con expertazos que me gustaría también estar de ese lado por todo lo que voy a aprender de ustedes. Y bueno, empezamos con estas definiciones que pediré me complementen en su caso, sobre todo con la práctica, ¿no? Porque muchos de estos temas se van viendo precisamente en la práctica y vamos viendo que si bien hay diferentes tipos de firmas, hay que elegir frente a qué acto jurídico o frente a qué hecho estamos para de esa manera ver qué tipo de firma electrónica vamos a utilizar, ¿no? Entonces, de entrada, estamos frente a la diferencia entre firma electrónica y firma digital y aunque pareciera que es lo mismo, ya desde ahí tenemos que empezar a diferenciar. Cuando hablamos de firma digital estamos hablando de un género y cuando hablamos de firma electrónica ya es la especie, ¿no? Porque de alguna manera cuando estamos frente a una firma digital estamos hablando de firmas que se realizan utilizando precisamente medios electrónicos, medios digitales. Sin embargo, cuando ya estamos del lado de la firma electrónica, aquí ya estamos hablando de una firma que está regulada en precisamente la Ley Federal de Firma Electrónica y diversas legislaciones y normativas que la van complementando. Entonces, empezamos primero precisamente lo que no es una firma electrónica, sino una firma digital. Y una firma digital ni siquiera es una firma electrónica simple. Entonces, ahí hay que empezar, insisto, a ubicar bien frente a qué tipo de firma estamos. Entonces, cuando estamos frente a una firma digital, estamos frente a estas firmas que de alguna manera creo que nos ha tocado a muchos cuando nos entregan algún producto o cuando llegamos a algún lugar y que los registros son electrónicos. Simplemente hacemos un garabato en alguna tablet o en alguna computadora en donde precisamente imprimimos nuestra firma autógrafa, porque no hay que olvidar que autógrafa viene precisamente que el autor realiza esa firma, ese garabato, ¿no? Esa grafoscopía es la que determina lo que se denomina una firma autógrafa. Entonces, la firma digital es aquella que se va a imprimir o que se va a poner precisamente en un medio electrónico, pero que el origen es una firma autógrafa. Hasta ahí, sí es una firma que de alguna manera tiene efectos, sin embargo, para cuando estamos frente a alguna autoridad o acreditar la validez de la firma, es la que menos elementos vamos a tener. Tenemos que entonces ya irnos a la firma electrónica y empezamos con la firma electrónica simple. Y esta firma electrónica simple, lo que empieza a diferenciar de estas que realizamos de manera ordinaria, como registro digital, simplemente insisto sobre un medio electrónico, es que ya la ley nos empieza a pedir determinados elementos de seguridad para confirmar o hacer compatible que esa grafoscopía o esa firma fue realizada por el sujeto que dice haberla hecho, ¿no? Entonces, eso es lo más delicado cuando estamos frente a firmas electrónicas o firmas digitales, que es esa coincidencia que hay que acreditar entre, insisto, el autor de la firma y la firma en sí. Entonces empezamos en un primer peldaño con la firma electrónica simple, que conlleva determinados elementos para precisamente generar esa coincidencia o esta relación, insisto, entre el sujeto que firma y la firma. Luego seguimos avanzando y podemos empezar a poner más elementos, como por ejemplo geolocalización, autenticación de doble vía, el envío de correo y otros tantos que eso van acreditando tanto al autor como el lugar incluso de la firma, y eso nos va dando elementos jurídicos para
acreditar, insisto, esa autoría. Cuando ya estamos frente a la firma electrónica avanzada, entonces ya estamos hablando pues de una firma que ya tiene todo el poder y el sustento gubernamental y legal, y esa es una de las firmas que más responsabilidad conlleva para quien la emite y para quien la realiza, porque de alguna manera lo que nos dice la ley es: yo te voy a permitir todos los medios electrónicos, o te voy a poner a disposición todos los medios electrónicos para hacer esa compatibilidad entre qué es el autor de la firma y la firma en sí, para que de alguna manera no haya incluso ni repudio de quien está realizando la firma. La firma electrónica avanzada la conocíamos como la FIEL, ahora es la e-firma del SAT. Todavía, y aquí me corregirán si es que estoy diciendo algo que no es correcto, pero hasta ahorita en México la firma electrónica avanzada del SAT es la que conlleva y tiene todos los elementos suficientes y necesarios y cumple con lo que la ley nos establece de lo que debe ser una firma electrónica avanzada, una e-firma. Y esa, como comento, aquí ya tiene que haber una coincidencia entre incluso biometrías. Les ha tocado que ya vamos a alzar y hasta el iris, ¿no? Nos toman la lectura, la huella, nos hacen firmar en varios documentos. Entonces, aquí lo que nos dice precisamente la ley es: esta firma y aparte así firma uno cuando ya acabaste el proceso de obtener la firma electrónica. Esta firma es tu total responsabilidad, y si haces mal uso de ella, será precisamente las consecuencias serán tuyas, ¿no? Y ahí como que solemos la costumbre de estar a veces prestando las llaves de nuestra firma. Ahí, insisto, es nuestra responsabilidad, pero insisto, cuando estamos ya frente a una firma electrónica avanzada, estamos ya en el grado mayor de cumplimiento y que la ley exige para de alguna manera contar con una firma que, como mencionaba hace rato y que podemos entrar más a detalle en las siguientes preguntas, lo que establece es incluso el no repudio por todos los elementos que se tienen que poner sobre la mesa para que esta firma coincida. Muchas gracias, Mauricio. Justo retomando lo que mencionas y empezando a adentrarnos, ¿no? Como bien comentas, me gustaría también retomar un poco, Ricardo, desde tu perspectiva en este punto de protección de datos. Nos menciona, Mauricio, esta gran diferencia, ¿no? Y empezamos a hablar de biometría, hablando también desde la inteligencia artificial, que ahorita le voy a pedir aquí a Jorge que nos hable desde esta experiencia. Pero de protección de datos, ¿no? La e-firma que ha estado evolucionando y que menciona Mauricio. Hoy la autoridad nos dice: es tu responsabilidad, entonces el uso que hagas de ella y a quien tú se la des. Desde esta perspectiva y desde tu experiencia, ¿cómo sería entonces, o cómo defines tú en qué momento poder utilizar mi e-firma, o en qué momento hacer valer, por ejemplo, una constancia de normativa 151 en un documento? Híjole, esta es una muy larga historia, pero trataré de ser un poquito lo más sintético posible y compartir. Lamentablemente, hablando de estampas, hay una estampa que creo que no me voy a poder quitar nunca, que es el tema de la posición que tuve en el INAI por la oportunidad de identificar todos estos contextos, ¿no? En principio, efectivamente, como señala Mauricio, cuando hablamos de firmas electrónicas y nos vamos a la historia, pues nos vamos bajo los patrones de un CITRAL, tanto de comercio electrónico como el tema de ley modelo de firmas. Y a partir de ahí ha sido, yo creo, que uno de los principales ámbitos que han, sobre todo, salido o han resultado posteriores a la evolución tecnológica, ¿no? Y quiero poner un escenario antes de abordarlo de manera directa. Hay algunos aspectos que nosotros no nos damos cuenta, sobre los cuales funciona la realidad. Nosotros, con independencia, y sobre todo esto ha surgido a partir del uso de las tecnologías y todo lo que tiene que ver con la filosofía del derecho a las tecnologías, va en el sentido de que gran parte de cómo nosotros resolvemos la cotidianidad está fuera del derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque en el 99% de los casos no hay problemas y la gente está a gusto con los tramos que le tocó a cada quien.
sea porque funciona la tecnología, sea porque la gente no reclama, que inclusive en el ámbito de política fiscal así funciona. Los impuestos son injustos, pero realmente era muy poquita el porcentaje de la gente que lo impugnaba y ahora menos, ¿no? Pero a esto lo llevamos en el tema de firma electrónica y lamentablemente nos enfrentamos con que esta parametrización ha quedado fuera de contexto, ¿no? Y esto es sobre lo que surge el modelo tanto de firma electrónica avanzada, oye, firma del SAT, que era la fea, pero no les gustaba porque era fea, ¿no? Entonces ahora es firma. Y que en ese sentido lo encontramos también con la NOM, que fue tratar de darles un parámetro técnico para el sector privado en torno a lo que son sellos digitales, ¿de acuerdo? Entonces, sin embargo, el problema es que se quedaron en el ámbito técnico y dejaron de lado el tema importante que es identidad. ¿Por qué la e-firma? Y ahí va la respuesta, pero tengo que dar el contexto previo. ¿Por qué la e-firma es el medio de autenticación idóneo para todos nosotros? Porque además es incompleto. Ustedes dense cuenta, y cuando nosotros vamos al enrolamiento con nuestra e-firma, pues no nada más son los términos y condiciones del certificado que se nos otorgan, sino que también pues se nos obtienen los biométricos, que hasta donde yo me quedé y no me han obtenido nada más, bueno, que ahorita ya lo saben todo, es iris, los, ¿cómo se llama? Huellas dactilares y fotografía, ¿no? Y precisamente esto era porque más allá de asociar la firma electrónica con la identidad fundacional, de que tú no puedas rechazar que eres quien dices ser, eventualmente cuando se veía esta firma, era la posibilidad de que esos datos de identidad biométricos se asociaran con el certificado. Algo que estamos todavía muy lejos de hacer, ¿de acuerdo? Pero que eventualmente es el modo que operativamente podría acreditar el no repudio. Es como en el tema de las redes sociales, ¿no? Es como cuando Mark Zuckerberg dice que la privacidad ya ha muerto, ¿no? Lo mismo dice el SAT, ¿no? Es tu responsabilidad guardar tu firma como si fuera por el tema de que Valencia funciona. No, esto es falso. Técnicamente todo es demostrable, ustedes lo saben mejor que nosotros, y finalmente fue el último paso. Entonces, pero aquí lo que perdemos de vista, y va este punto que tenemos dos ámbitos de aplicación, y ya sobre esto van las pautas, es que esta e-firma está pues precisamente concebida para formar parte de la identidad digital en el marco del Registro Nacional de Población e Identidad. Pero lamentablemente Segov ha ido muy atrás, ¿no? Entonces, pues eventualmente lo que ha ido desarrollando el SAT, y de hecho se quiso volar la barda en algún momento, nosotros en el INAI les invalidamos precisamente la verificación de identidad en el Código Fiscal, y lo pueden checar. El único artículo que fue, invalidado la porción normativa fue por la acción inconstitucionalidad que dirigimos desde el INAI, ¿no? Entonces, precisamente es porque todo se tiene que ir sumando en el marco de la identidad fundacional. Y aquí hasta este momento solamente hay dos: la firma electrónica avanzada con el servicio de identidad y el servicio de verificación de identidad biométrica de línea, ¿de acuerdo? Y esto es bien importante que nosotros tengamos. Y precisamente por eso, en la reforma que se dio recientemente sobre la CURP biométrica, se obliga a realizar la verificación de identidad. Es un absurdo porque están dejando de lado, lamentablemente el gobierno está trabajando de manera fraccionada y no se dan cuenta de todos esos elementos. Entonces, no voy a entrar más con los temas de que si pasaporte, etcétera, porque muchas veces tenemos nosotros esa inquietud de esos puntos. Lamentablemente está muy fragmentado, todos han sacado sus firmas digitales, pueden darse cuenta con el Poder Judicial, con la ley de firma electrónica avanzada que tiene una operatividad casi nula. Entonces, recientemente con lo que es la llave MX, que esa literal, bueno, me reservo ahí comentarios, pero lamentablemente está todo desvinculado. Entonces, ¿cuál es aquí la situación que tenemos esta complejidad? Y es importante señalarlo, y sobre el tema de optar,
que lamentablemente, técnicamente tenemos varias formas de acreditar una firma electrónica simple y una firma electrónica avanzada a pesar de la norma. Sin embargo, normativamente las autoridades no han establecido los parámetros para su uso debido y lo vemos en el absurdo de la reciente reforma del 14 de noviembre al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿no? Que precisamente establece, creo que es el 1061 bis, que habrá de estarse la valoración que ya establece el Código Nacional y te deja el completo estado de indefensión. Y a eso le sumamos una tesis aislada que acaba de salir por parte del Poder Judicial de la Federación, que señala que para que los pagarés sean legalmente válidos, tienes que acudir a una firma electrónica avanzada cuando el parámetro legal es firma electrónica simple, y eso lo establece claramente el Código de Comercio. Entonces estamos frente a una necesidad urgente de blindarnos. ¿Por qué? Porque, y digo, no quiero prender aquí fuego, pero por ejemplo creo que la mayoría somos usuarios de créditos, ¿no? Cuando nosotros contratamos un crédito, una tarjeta, nuestra aplicación o el banco nos pidió una firma electrónica avanzada o una electrónica simple. ¿Y qué es lo que estamos suscribiendo? Un pagaré. Entonces, a ese nivel, esa falta de sensibilidad del Poder Judicial genera la posibilidad de que ya de por sí traen el tema de la reciente resolución sobre los cargos no reconocidos y le sumamos el tema de que acrediten que realmente cumplen con el estándar. ¿Y cuál es el estándar? Y con esto cierro. El estándar es la Ley de Protección de Datos. Y esto es bien, bien importante. Lamentablemente seguimos viendo la vida aislada, sobre todo en el sector bancario y fintech. Y la ley que establece las condiciones para el consentimiento tácito, consentimiento expreso y consentimiento expreso y por escrito, que es una barbaridad, es la ley de datos. Y es la que les va a permitir justificar precisamente cuál es el modelo de firma. Entonces, ¿cómo vas a elegir? Ya el panorama se complica. Precisamente por eso creo que, y eso lo he comentado con Sergio, con Edwin, creo que las soluciones que Urdate propone por eso son tan relevantes, porque en la medida de un buen diseño contextual, creo que la plataforma te da ese soporte de poder hacer frente a estas cuestiones regulatorias y sobre todo yéndote a un estándar elevado. Y a lo mejor con esto lo dejo para no extenderme, pero dar un poquito de contexto de estos entornos, ¿no? Y como bien señalaba Mauricio, entramos desde el tema de que más allá del tema operativo que puede ser de firma electrónica, firma digital, pues incluso con las equivalencias de términos que tenemos en otros países, ¿no? Entonces, aquí la base fundamental es el principio de equivalencia funcional y dos, en el marco de asociándolo, en el marco de las reglas de la ley de datos que tampoco son muy amplias, ver cuáles son las que aplicas dependiendo de tus obligaciones legales. Muchas gracias. Bien, quiero cerrar esta pregunta como te mencionaba hace un minuto. Desde tu punto de vista, sobre todo de la inteligencia, ¿no? En estos estudios que estás enfocándote mucho en la inteligencia artificial y que ya nos compartían de este lado nuestros panelistas, ¿cómo lo vives tú en este uso de aplicaciones, el impacto que está teniendo ahora nuestra sociedad? Si, por ejemplo, empezando tenemos conciencia de esta diferencia, ¿no? O todo es digital, inteligencia artificial para los usuarios. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias, estimados colegas, panelistas. Me siento honrado y pues incluso pequeñito, ¿no? Porque estoy ante eminencias del ecosistema fintech y legantech. Pero bueno, antes de poder responder en cuanto al esquema de inteligencia artificial, podría sondar un poquito más en la pregunta. Me parece que no logré comprenderla del todo. Sí, no. La pregunta va, como nos está comentando Mauricio, como nos comenta también Ricardo, indagar o especificar las diferencias depende también mucho, ¿no? Del contexto, si necesitamos una firma, si necesitamos una firma electrónica avanzada, pero empezamos a hablar ya de biometría, empezamos a hablar del tema de uso de dactilar, ¿no? Que es inteligencia artificial. Entonces, visto desde la inteligencia artificial, que es más un enfoque que tú estás teniendo,
¿Cómo se vive para ti estas diferencias desde estos sellos digitales, de la diferencia de utilizar tal vez solo un dispositivo, donde mencionaba ahorita un ejemplo, ¿no? Solicitar un crédito donde pones tu firma y te lo entregan, que puede ser muy diferente a que puedas tener ya una biometría y entonces ese impacto que pueda suceder o no en que una persona te diga tal vez no uso esta herramienta o tal vez sí la uso o esto ya no es una estrategia que yo quiera implementar. Ok, de acuerdo. Ya al entrar en la combinación de firma digital o firma electrónica y combinarlo ya con elementos de inteligencia artificial, ya estamos hablando de como una escala un poquito más arriba, ¿no? Pero no es ajeno. Vaya, de hecho, quizá el tema lo que se puede poner sobre la mesa, lo más actual, pues es la inteligencia artificial agéntica. No estoy muy seguro, a lo mejor les habrá sonado el término o no. La inteligencia artificial agéntica es esta que puede realizar acciones de manera, pues casi autónoma. Digo, hay ciertos niveles, se establecen ciertos niveles de autonomía, pero quizá el ejemplo más práctico que pueden ustedes explorar el día de hoy es si ustedes tienen una cuenta con ChatGPT, sobre todo en los planes Plus, Pro y Enterprise. Justamente se tiene acceso a el agente de IA de ChatGPT, ¿no? Y esta es la manera más sencilla de poder tener acceso a una IA agéntica para el ciudadano de a pie. Ya el ecosistema de inteligencia artificial pues puede que tengan sus propios modelos de IA agéntica, sus desarrollos, etc. Pero para el ciudadano, a través de ChatGPT podemos tener acceso a una IA agéntica. Y lo pongo sobre la mesa porque ustedes seleccionan este modo de interactuar con el modelo. Y lo que hace el modelo tal cual es abrir una ventana de un explorador y empezar a realizar acciones de manera autónoma. Incluso se puede ver cómo mueve el mouse, cómo selecciona ciertas cosas, etc. Y esto es relevante porque justamente lo que se está proponiendo en el ecosistema a nivel internacional con los actores, tanto gigantes tecnológicos como empresas financieras, es que la IA agéntica pueda realizar compras por nosotros. Visa, Mastercard, PayPal, entre otros, ya han habilitado estos canales para poder realizar compras en sustitución de una persona. Y en la práctica o en el día a día, ¿cómo se hace? Con una IA agéntica, ¿sabes qué? Yo quiero que me busques los mejores precios en tal producto. Y lo que hace la IA es que busca en internet cuáles son las mejores ofertas, qué es lo que está más barato o qué es realmente lo que al humano le conviene. Y lo compra. Simplemente le pregunta, oye, encontré esto, ¿quieres comprarlo? Sí, ok, yo lo hago. Y con estas pasarelas de pago que han habilitado Mastercard, Visa, PayPal, etc., pues simplemente se conectan a tu cuenta bancaria y hacen la transacción. La pregunta entonces aquí viene siendo bastante interesante. ¿Puede una IA agéntica, un agente de IA, autorizado a través de una persona con su identidad digital, etcétera, realizar ese tipo de actos? Y entonces ya empezamos a reflexionar de ciertas medidas o ciertas cuestiones que a lo mejor parecen simples, pero no lo son. No te preocupes, muchas gracias. Parecen simples, pero no lo son. Primera pregunta. ¿Es válido ese acto, esa compra realizada a través de una IA? Sí, por supuesto. Hay una persona, hay un ser humano que autorizó a la inteligencia artificial de hacer compra. Pero quien ejecutó el clic, quien aceptó los términos y demás, pues al final es la IA. ¿De dónde sacó el dinero? Sí es de la cuenta de una persona, pero es la IA, y la IA ejecuta todo.
Y esto sí puede permitir en el futuro que nosotros simplemente, cuando nuestro refrigerador inteligente detecte que ya nos quedamos sin leche, pues simplemente vaya a Amazon y pida justamente un cartón con 12 litros de leche. Y nosotros siempre vamos a tener leche, claro, mientras tengamos dinero en la cuenta, pero nos va a estar llegando de manera automática. Este ejemplo pequeño lo podemos llevar un poquito más. Entonces la pregunta sería, ¿qué pasa si nosotros le damos, porque digo, ya en el día a día, la fiel y la fiel del Poder Judicial, pues se da mucho, digo, es una mala práctica, pero se da. Se necesita firmar tal documento, toma, te presto mi firma, ahí, dale en la computadora, ¿no? ¿Qué pasaría entonces cuando una persona le dice a un agente de IA, aquí están mis archivos de mi firma electrónica, mi certificado, mi clave, empieza a ejecutar determinados actos, ¿no? Actos de comercio, compra, venta, etcétera, etcétera. Creo que ese es uno de los retos o uno de los temas más disruptivos o que se pueden poner sobre la mesa en cuanto a firmas electrónicas e inteligencia artificial. Entonces la pregunta ¿es legal o es jurídicamente posible que un acto ejecutado por una inteligencia artificial agéntica con autorización de la persona humana, lo realice ante otra persona? Y lo podemos llevar incluso un poquito más. ¿Es legal o jurídicamente posible que dos inteligencias artificiales agénticas autorizadas, claro, por sus personas, con sus propias firmas electrónicas, puedan llevar a cabo actos? Me parece que es un tema muy de frontera, es un tema que da para reflexionar muy a fondo. Y justamente, pues creo que es parte de los retos que tiene que ver la identidad digital, la firma electrónica, la inteligencia artificial y todo el ecosistema de tecnología, no solamente en México, sino en el mundo. Muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo y creo que se abre para otro foro, ¿no? Definitivamente. Fácil. Pero justo desde tu experiencia, Alex, y centrándonos más en lo que actualmente tenemos, ¿no? Porque nos comentaban también ya, Ricardo, que vamos un poco fuera de sintonía entre los avances de la tecnología y, por ejemplo, un sector público. Pero más allá de eso, entendiendo tu experiencia pública, privada, y yendo a la segunda pregunta, ¿en qué escenarios empresariales es suficiente una firma simple? Ya entendiendo la diferencia que nos explicó ahorita Mauricio y Ricardo. ¿Y cuándo se recomienda una firma avanzada con un sello NOM 151? En donde también nos decía Ricardo, ¿no? Pues es que va a depender el servicio, la función que tú le vas a dar y la plataforma. Desde tu experiencia, ¿cómo contestarías esta pregunta? ¿En qué escenarios? Bien, a ver, antes que nada, igual encantado, ¿no? ¿Qué personalidades? Miren, les platico un poco. Yo principalmente me especializo en alta dirección, el enfoque corporativo, y doy una trazabilidad de riesgo en función ya no de un nivel bajo, sino de medio, alto, crítico. Porque en el contexto fiscal trascendió cualquier escenario de actos jurídicos privados. Quiere decir que cualquier acto jurídico que tenga un efecto fiscal requiere tener elementos súper importantes, ¿no? Una trazabilidad, una forma de determinar el consentimiento, fecha cierta, razón de negocio, etc. Entonces, uno de los principales elementos para definir cómo vas a utilizar una firma es audita tus instrumentos o tus actos y verifica cuáles son de riesgo medio, ¿no? Medio bajo, cuáles son medio alto, alto y cuáles son críticos, operaciones transaccionales de cuantías interesantes o que representen, te digo, algún efecto fiscal, requerirán el uso de tecnologías que permitan una trazabilidad del otorgamiento del consentimiento. Todo se centra en el consentimiento. ¿Cómo lo extendemos? Ya lo dice el Código Civil, ya lo dice el Código de Comercio, ya lo dice el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles a través del capítulo de prueba digital,
ya lo dice el decreto de homologación, ¿no? Relacionado con el Código Nacional de Procedimientos Civiles, que relaciona cerca de 68 lineamientos y faculta ahora a que el uso de firma electrónica avanzada sea para todo lo que tenga que ver con Poder Judicial Federal. Luego entonces se sientan las bases para que a nivel corporativo se tengan políticas que establezcan que los directores, socios, apoderados o representantes cuenten con una e-firma vigente o con la FIREL, ¿no? Que es el certificado homologado para Poder Judicial, porque cualquier promoción, cualquier verificación de expediente, digitalización tendrá que ser a través del uso de. Por lo tanto, la decisión, a mi parecer, radica en no dilucidar tanto, sino centrar que todos tus actos tengan al menos una constancia de certificado de generación, autenticidad y de no modificación para ulterior consulta, como la NOM 151. Porque muchas veces la gente confunde que una firma autógrafa digitalizado en PDF ya funciona como firma electrónica, ¿no? Lo mencionaban. Y les digo algo, en la experiencia todo se concatena a la conformación de elementos probatorios, porque incluso un documento escaneado que no tiene una forma dubitable o indubitable para ser verificado, sí tiene muchos otros elementos para ser concatenado con evidencia para demostrar la veracidad de lo mencionado. Y a eso me refiero a títulos, procedimientos ejecutivos mercantiles, etc. Pero luego viene que si tú empleas un documento que no cumple con parámetros de conservación o de generación, tengas la reversión de la carga de la prueba y luego entonces te toque a ti enfrentarte a demostrar que el acto sí existió, cuando una constancia de conservación podría darnos pie a, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, la generación de alta dirección debe de establecer lineamientos a nivel estatutos y posteriormente definir en políticas qué tipo de firmas y hasta qué montos incluso serán suscritos los actos jurídicos que correspondan a la entidad y quiénes son los autorizados, así como lineamientos que permitan delimitar lo que es las consecuencias de no reserva del uso de la e-firma cuando conceden la e-firma al área contable para que presente declaraciones, ¿no? Que puede ser malversada, usada, etc. Por eso la geolocalización es súper importante, porque, a ver, yo tengo una política que establece que solo se concede uso de firma al departamento contable y al titular del área específica para que presente declaraciones. Y de repente me aparece un acto jurídico suscrito que yo no autoricé y yo estaba en otro lugar, el espacio, tiempo y lugar distinto. La consecuencia pues es la nulidad del acto, ¿no? Y otras consecuencias de naturaleza civil y o penal, ¿no? Es muy interesante todo esto, pero aterrizado a nivel corporativo, en cumplimiento corporativo, creo que tenemos elementos que nos permiten atender y aterrizar lo que son las obligaciones tanto de la ley de lavado de dinero, PLD, ¿sí? Como lo es las obligaciones fiscales, y asegurarnos que las políticas de protección de datos personales estén homologadas con el uso de la firma que se vaya a emplear, ¿sí? Todo esto desde tu política de privacidad, pero asentado desde lineamientos de la dirección, de la alta dirección. Eso es fundamental, ese sería el respuesta. Gracias, Alex. Y Mauricio, para complementar esta pregunta, Alejandro nos acaba de hablar desde un tema corporativo, ¿no? Desde la alta dirección. Desde tu experiencia impulsando fintech y startup, para ti, ¿cuál sería el modelo de firma a utilizar desde tu experiencia? ¿Cuál es el más utilizado para este tipo de mercados? Híjole, son temazos porque aparte, como bien dices, cada uno podría dar lugar prácticamente a otro foro, pero vamos a concentrarnos en la respuesta aterrizada a fintech y este sector. No sin antes, quiero nada más mencionar algo de respecto a lo que Jorge y Alex precisamente mencionaron, porque insisto, es buenísimo, y solo para dejar como es la inception, ¿no? ¿Qué pasa precisamente cuando ahora ya un agente de IA realiza actos por nosotros? Tendríamos que darle un mandato, un poder, pero ¿cómo, no? Si no tiene personalidad, es una extensión de la personalidad jurídica, como bien mencionas, y ahí es un dilema importantísimo. Y en ese sentido,
Y regresando precisamente, y lo que bien menciona Alex, hay que distinguir los tipos de firma y de entrada, como bien dices, todo está sujeto a prueba, ¿no? Pero de entrada, en derecho existen las presunciones, ¿no? La presunción juris tantum y la presunción iure de jure. La primera puede precisamente admitir prueba en contrario, una presunción que precisamente está sobre la mesa, esa puede admitir, insisto, prueba en contrario, y la et de jure no admite prueba en contrario, es un hecho consumado, ¿no? Cuando estamos ante la firma electrónica avanzada, en términos generales, salvo, insisto, el escenario específico en donde ya entramos al tipo de prueba, estamos casi frente a una presunción iure et de jure y casi me podría atrever a decir frente a un hecho jurídico. ¿Y a qué voy con esto? Al final, utilizar la firma es un acto jurídico, es decir, es mi voluntad imprimir la firma para crear las consecuencias de derecho que conlleva firmar un documento o algún proceso o lo que de alguna manera estoy firmando. Cuando estoy frente a la firma electrónica avanzada, una vez que yo ejerzo la firma electrónica avanzada, pareciera que surge un hecho jurídico, porque ya las consecuencias están fuera de mi voluntad, incluso la responsabilidad que tengo que asumir por el mal uso o buen uso de a quien le haya permitido el uso de mi firma. Vuelvo a reiterar, todo está sujeto a prueba y como también mencionaba Ricardo, todo el escenario al final se resuelve frente a cómo voy a poner los elementos sobre la mesa. Cuando estamos frente a fintech y a este sector bancario y financiero, también como bien Ricardo lo mencionaba, es muy peculiar, depende de qué lado estamos, ¿no? Si estamos del lado de la entidad financiera, es decir, de la fintech, o estamos del lado del usuario o cliente. Si lo contestamos desde el lado de la fintech, pues precisamente por los candados, procesos y bases legales que echan a andar una entidad financiera, vemos que hay muchos actos que con una firma simple, digital simple, es suficiente, porque ya de alguna manera la entidad financiera ya tiene santo y seña de mí, ¿no? Entonces, con firmas simples lo puedo incluso hacer hasta más rápido, más eficiente y de alguna manera surtir los efectos que cualquiera. Cuando estoy del lado del usuario, ahí la recomendación de alguna manera sí sería solicitar o de alguna manera poder estar frente a una firma electrónica avanzada, sobre todo cuando el acto, la obligación que yo adquiero con la entidad financiera representa una obligación ya sea económicamente elevada o de compromisos de hacer que conlleven, insisto, un proceso o actividades que si no se realizan incluso pueden afectar mi esfera patrimonial, de libertad y de otra índole. Entonces, es curioso, insisto, y hay que ver de qué lado nos ponemos, pero cuando estamos del lado, insisto, de la entidad financiera y frente a este sector denominado fintech, firmas simples son suficientes. Ahora, como también Alex mencionaba, también no es lo mismo actos internos, por ejemplo, asambleas de accionistas que la misma entidad financiera realiza. Híjole, pues la verdad es que ahí pues más vale que sí opte por una firma que tenga los mayores elementos de seguridad, por lo que puede conllevar en que un accionista pueda decir yo no estuve de acuerdo con esa decisión y con lo que pueda conllevar en cuanto a la voluntad de estarla expresando. Y los actos que se realizan precisamente frente a los clientes. Y del otro lado, como mencionaba, y ya con esto solo para reiterar, cuando estamos frente al usuario y es el usuario quien va a realizar este acto o este proceso que conlleva una relación con las entidades, hay que cuidar mucho el monto, como bien decía Alex, el monto, la importancia, las obligaciones que voy a adquirir para de esa manera yo como usuario estar al pendiente de qué es lo que me estoy comprometiendo y que de alguna manera tenga claridad y que no se me pueda revertir precisamente la prueba, como bien dicen, se puede revertir la prueba y la carga entonces es mía como usuario y eso la verdad es que lo complica bastante. Muchas gracias, Mauricio. Y justo partiendo de esta diferencia que mencionas, ¿no? Dependiendo desde dónde lo vemos,
me gustaría pasar a la tercera pregunta justo y vamos a verlo desde las empresas, ¿no? Desde la identidad. Y la siguiente pregunta se la quisiera hacer a Ricardo, justo viendo desde la identidad, ¿no? ¿Cuáles, o mejor dicho, a qué riesgos legales o de cumplimiento se enfrentarán las empresas que no lo apliquen correctamente? Es una excelente pregunta, ya hace rato precisamente de broma, por eso decíamos que ahorita en el sector el SAT nos está echando mucho la mano, porque por ejemplo en el tema de protección de datos, que es el que rige esa materia, porque a veces lo ven como un tema de que es nace la privacidad, no, son todas las reglas de todo el ecosistema digital. Entonces a partir de dato es la base para construir inteligencia artificial, fintech, regtech, blockchain, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente en ese sentido, hace rato corté con ese contexto general, pero ahora de manera puntual quiero a lo mejor dar esta referencia a estos ejemplos, y sobre todo es entender mucho el funcionamiento del hilo. Uno, hablando de identidad, el proceso fundamental es el, ¿cómo se llama? El enrolamiento, ¿de acuerdo? Por así llamarlo, ¿no? Y ese enrolamiento es precisamente lo que nos da la identidad nacional, tanto de firma electrónica como todo lo que tenga que ver que haya SEGO. Entonces esto pues es como la garantía máxima que puede dar un país, y en eso creo que vamos bien. Sin embargo, no todos los actos deberían pasar por ese crisol y debemos estar como que pendientes sobre eso. ¿Que esto va a impactar sobre las firmas electrónicas simples? No, pero precisamente por eso se debe tener esa claridad. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia de llevar a cabo toda nuestra estrategia de identidad dentro de las organizaciones? Pues va a ser precisamente ese enrolamiento que tengamos. Hace rato señalaba esta reflexión, pero realmente en el tema del entorno bancario, ¿podrían echar abajo los pagares por el hecho de que fueron los tarjetas a través de banca digital? No, porque generalmente todos los contratos bancarios nosotros los realizamos vía un contrato con nuestra entidad financiera, y ahí está nuestra firma expresa, está nuestra entidad, y eventualmente ahí habría que ver las cláusulas, pues estamos ya habilitados para estos servicios adicionales como banca electrónica. En el ámbito de fintech, ¿qué es lo que sucede? Y ojo, ahí es para que tengan un poquito de cuidado. Si en tu proceso inicial esta verificación de identidad que realizas en la plataforma la cruzas con la verificación de identidad del, ¿cómo se llama?, del INE, en principio ya llevas medio, ¿cómo se llama?, media palomita, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay que checar ahí que todo el esquema esté bien, y obviamente ya sobre eso tomas esa validez de estas firmas electrónicas simples sobre un proceso inicial de verificación de identidad. Ojo, el hecho de que tengas una verificación de identidad biométrica no por sí mismo te va a dar la naturaleza de equivalencia a firma electrónica avanzada. Por eso digo, se requiere pues todo este entramado. Entonces, esta por primera parte. Y un segundo punto, a veces nosotros queremos seguir viendo los contratos, perdón que lo diga, en 2D, ¿no? De que genero mi contrato y lo sello con la NOM, ¿no? Porque precisamente que es lo único que hacemos con el uso de la NOM es el sellado digital, no estamos dando identidad, entonces aquí debemos tener mucho cuidado. Y por eso inicié haciendo el comparativo del SAT, ¿no? O sea, porque en ese sentido la NOM a nosotros nos va a servir de manera bastante relevante, pero si la sabemos aplicar. Entonces, en ese sentido tenemos dos perspectivas. Uno, lo que es el sellado de documentos como tal, ¿no? Que es ya el hecho de dotar de ciertas características a una operación. Y el segundo, pues es precisamente la contratación que nosotros realizamos a través de las plataformas que no dejan de ser contratos, ¿de acuerdo? Entonces, mientras a lo mejor en el marco de un sellado de un documento que nosotros tenemos que generar a lo mejor por materialidad, que es como contrato de la fuente de obligaciones, pues sí te resultará mucho más debido aplicarla, ¿no? Sin embargo, si estás hablando de que tu negocio es fintech o es una plataforma de e-commerce, por la interrogante que señalaba ahí Jorge en torno a la agéntica, creo que ahí se ejemplifica mucho el caso de que realmente, si bien ese es un supuesto en donde OpenAI en el tema de la agéntica, que una de las bases fundamentales pues es el otorgamiento de las credenciales para esta, ¿cómo se llama?,
funcionamiento autónomo basado en ¿cómo se llaman? Instrucciones, pues tendría que establecer una pequeña pasarela pues de representación o de autorización para suponer ese tema. Esto realmente va a generar una problemática de no repudio. Va a ser muy difícil que así suceda, pero eventualmente legalmente no se están tomando las previsiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A pesar de que un proceso se esté llevando mal o no cumpla con los requerimientos legales, difícilmente va a votar hasta que no haya un asunto relevante, pues precisamente como se señalaba en el tema de esta perspectiva de alta dirección. Entonces, ya de manera particular, en ese sentido, sobre ya esta elección de cumplimiento, insisto, ya tenemos estas reglas previstas en el tema de datos. Yo sé que les gusta irse mucho al Código Civil, al Código Penal, al Código de Comercio, pero precisamente es una de las características poco entendidas de la legislación en datos, y no es aquí, es a nivel internacional, ¿no? Entonces, de que va a ser esta materia que te va a poder permitir acreditar la licitud de ese consentimiento, y a partir de ahí pues ya todo lo demás se arma en un marco de gobernanza. Entonces, pero lamentablemente pues en el caso de México, a pesar de que avanzamos mucho con la anterior autoridad, ahorita la curva de aprendizaje que tiene buen gobierno, a lo mejor por ahí no va a salir. No es como, siempre asocio mucho con el tema fiscal, todos estamos bien felices con nuestros contadores hasta que no tenemos una auditoría, y eventualmente en la primera auditoría truena tu empresa. O sea, y son temas catastróficos. Y todavía es peor porque no solicitan asesoría en el marco de la auditoría, sino hasta que ya traen ahí la determinación. Entonces, lo mismo sucede con el ámbito de identidad digital. Vamos tan avanzados que, a pesar de que ya tenemos las reglas, mientras no empiecen a existir estos casos, de que empiecen a invalidar estos consentimientos, que, ojo, ya estamos empezando a tener precedentes, porque esa tesis aislada no fue mágica, ¿no? Precisamente nos obliga a 2 puntos. Uno, culturizar, como se está haciendo aquí, porque es algo que tenemos que culturizar, pero que diga hasta el Poder Judicial Federal. Y finalmente ir ocupando e ir aceptando todas estas opciones tecnológicas que en principio le corresponden a las empresas, como lo hace Urdatel, y les corresponde también a quienes son usuarios, ya sea en el nivel que esté, pues tomar las previsiones de ese acreditamiento para acreditar el no repudio. Entonces, ¿y por qué señalaba este punto de que el SAT nos está echando la mano para sensibilizar? Porque precisamente ante las reformas que se han al Código Fiscal y que se abre la posibilidad de la existencia de un comprobante falso, y ante la factibilidad mediante entornos digitales de ir generando esta evidencia de la contratación, y que, ojo, esto va a ser desde los doctores que dan una consulta, perdón que lo diga, de que van a tener que ver si lo hacen con un contrato de acción de servicios, etcétera, hasta la operación de ventas al mostrador, que van a tener que encontrar distintos elementos para acreditar esa materialidad. Y en ese caso, en muchas de las operaciones, dependiendo de la relevancia, lo más recomendable va a ser optar por un sellado digital o no, ¿de acuerdo? Entonces, pero aquí por eso abrí las 2 vías, ¿no? Una es el proceso de la certificación y del sellado, y que ahí dependerá lo que nosotros queremos acreditar con el sello digital que nosotros estamos estampando, y por otra parte los flujos de operación que sean una contratación y que se acredita con los simples logs. Pero el hecho de que se acredite con el simple log y que podrá ya sea log o sea token, ¿no? O sea, que se genere a partir de una operación digital, también será susceptible de ir generando esta evidencia, y precisamente, pero dependerá del diseño legal. Pero también es importante señalar, eventualmente no le eximirá de en ciertos procesos ocupar sellado digital, y por eso lo distingo no tanto como firma, porque para verlo como firma lo tendríamos que ver en un entorno cerrado, como les decía, el tema de haber generado un enrolado para que esta firma te pueda servir en un entorno corporativo cerrado, y por otra parte, generar estándares entre distintos ámbitos, o optar por la de firma, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, y es algo que es lo que he visto en la plataforma, es algo que me gusta mucho de Urdatel, que ofrece esas 2 alternativas, ¿no? Pero precisamente entramos en esta culturización. Es importante de que, a pesar de que tengas
estas opciones tecnológicas sepas utilizar cuáles son. Digo, no voy a hablar de a lo mejor de otras opciones, pero a lo mejor ciertas softwares que son de empresas internacionales, eventualmente dices, no, es que con esto ya te estoy acreditando tu firma electrónica con Famala. No, es falso. ¿Por qué? Porque una cosa es el sellado digital, otra cosa es una firma digitalizada. Como bien decía Mauricio, no implica que no tenga valor por sí misma, pero necesitas tú mismo como empresa que ofrece el servicio o contar con un respaldo legal o generar tu propia narrativa de por qué todos esos datos en conjunto te generan este atributo de no repugio. Muchas gracias. Y justo partiendo de esto, quisiera preguntarte, Jorge, ¿qué criterios son para ti, criterios técnicos, los mínimos que debe tener una plataforma, y tomando este último comentario que nos hace Ricardo, que debe de tener este software, esta herramienta que cumpla técnicamente para que entonces tenga esta protección de datos y tenga toda esta validez de la que hemos estado hablando durante el panel? Correcto. Salvo la mejor opinión de mis estimados colegas, que seguramente están un poquito más actualizados que yo en el tema, en cuanto a criterios técnicos, me parece que el primer elemento tiene que ser el hash. ¿Qué es el hash? Es folio, número, conjunto alfanumérico, este elemento que puede identificar a un documento y que no ha sido alterado. Es decir, en cualquier documento digital, en cualquier tipo de... Bueno, la ley lo llama mensaje de datos, ¿no? La ley lo establece de esa manera. En este mensaje de datos, este elemento hash es lo que permite identificarlo como único y que no ha sido, no ha sido modificado. Segundo elemento, me parece que tenemos la estampa de tiempo. La estampa de tiempo, es decir, las condiciones de tiempo y lugar en donde fue firmado el mensaje de datos. Que incluso, o sea, dependiendo de la tecnología que estamos utilizando, podemos incluir ciertos datos de geolocalización, incluso datos de la IP que se está utilizando. Este sería como el segundo elemento. Y un tercer elemento, por lo menos justamente los datos de identificación de la persona, ¿no? Dependiendo de la firma digital, es justamente lo que se ocupa para decir, ok, fulanito fue quien firmó este documento, este mensaje de datos. Tradicionalmente, o por ejemplo hablando desde el Poder Judicial de la Federación, con la FIREL se utiliza la CURP. Con la FIEL también es la CURP, ya lo mencionaba mis estimados colegas, ya lo mencionaba anteriormente, justamente a través de la CEGO y el Registro Nacional de Población, la CURP es como el elemento que se está utilizando, pero pueden existir otros. Me parece que de manera muy, muy concreta esos son los tres elementos, pero estoy muy seguro que mis colegas podrían aportar una perspectiva adicional. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna adicional que quisieran aportar? Yo. Sí. Nada más verificar que sea concedido ya sea la constancia de realización por un PSC, proveedor certificado. Es fundamental. Cerca hay como, 11 autorizados, ¿no? Ese es fundamental. Y la trazabilidad del background check de la persona. Verificar sus datos y que la persona que está firmando detrás del documento sea quien es, no la fotografía, la selfie, y otros elementos como la verificación de la OCR de la INE, ¿no? El tema de validación, que su curva esté certificada ante el CEGOP, ¿no? Otro dato, verificación de listas negras. Ese es fundamental, caballeros, listas restrictivas, PEPs, porque si la persona con la que suscriben el acto está publicado en listas negras o restrictivas, 69B, puede ser que el acto jurídico tenga ciertas consecuencias que afecten su trazabilidad. Eso.
Gracias, Alex. Y diciendo contigo, la verdad es que creo que tenemos muchísimo más material para rato, pero el tiempo nos está ganando, y para ir cerrando el foro, me gustaría empezar a realizar la última pregunta contigo, ya muy desde su expertise que tienen en el área legal. ¿Qué recomendaciones darías, Alex, a las empresas que están migrando del papel al entorno digital? ¿Y qué recomendaciones darías a las empresas que ya están utilizando firmas digitales? Esa pregunta quisiera que la contestaran todos, por favor. Bien, de inicio, migrar de papel a digital es un tema cultural, es un tema de aceptar perder el control directo de la documentación, que va a estar almacenada en repositorios específicos con sus constancias de almacenamiento y generación, ¿no? Establecer una política paperless es fundamental, e ir haciendo un step específico de cómo van a migrar. Una cosa es digitalizar documentos físicos, porque esos no son documentos electrónicos, o sea, es una representación electrónica de un documento físico, y para poder darle efectos legales o fecha cierta, tendrán que hacerlo a través de ciertos procedimientos, como una fe de hecho certificada a través de documento electrónico por un fedatario. Solo hay uno en la Ciudad de México que hace eso, particularmente, ¿no? Posteriormente, iniciar con una migración a la suscripción de documentos electrónicos y dotar de todos los instrumentos, cada instrumento, cláusulas específicas sobre el consentimiento, qué tipo de firma se va a utilizar, datos de usuario, tal vez la cuenta de la firma y cómo se va a desarrollar el tema, ¿no? Y posteriormente, culturizar, o sea, el tema de generar cultura interna es fundamental. Y para las empresas que ya están en el medio, yo creo que solo recomendaría fortalecer sus políticas para asegurar que cada acto sea suscrito de manera correcta y con el uso de la firma que deba corresponder a cada escenario. Porque la NOM 151 no es una firma, es un certificado. Sí, que dota de seguridad y certeza el documento. Y la firma electrónica pues tiene esta presunción de asociación de que quien suscribe el documento realmente está detrás del escritorio firmándolo. Entonces, solamente haría esos cambios. Gracias, Alex. Mauricio. Gracias. Yo lo que recomendaría es, antes de comprar tecnología, hagan un buen estudio y una auditoría interna para clasificar precisamente los documentos que van a ser sujetos de firma, porque luego también vamos por adquirir la tecnología y ya que la tenemos implementada nos damos cuenta que tal vez no fue suficiente para cubrir las necesidades que tenemos, porque tal vez esté de más o de menos. Y esto va de la mano con la segunda recomendación. Pongan en contacto a su área tecnológica con legal. Esa decisión tiene que ser en conjunto. A veces es una estafeta que se le da solo al área tecnológica y pues ahí, como bien decías, está la mitad de la paloma, pero la otra mitad, y que es como la pieza de yenga que si no la retiras de manera adecuada o la colocas, se te puede venir abajo la torre. Entonces, uno, insisto, hacer ese estudio para ver las necesidades de los documentos que se van a firmar. Dos, reunirme con mi área tecnológica y legal para que entonces en conjunto, ya que se tiene ese estudio, decidir qué plataforma o qué tecnología es la que se va a utilizar. Y como bien decía Alex, antes, ya que se tiene la tecnología o ya que se va a adquirir, hacer una capacitación de manera intensa, porque como se mencionaba, es un tema cultural y si bien es algo que ya empezamos a hacer cada vez de manera más ordinaria, y como empezamos la charla, hay que distinguir qué tipo de firmas y para qué documentos y la importancia que tienen estos se van a necesitar. Esas son las 3 recomendaciones que daría. Muchas gracias. Ricardo, ¿nos ayudas con tu respuesta, por favor? Sí, creo que más bien yo me iría al punto de que pues la transformación ya llegó, ya así como que recomendaciones para transitar, ya el tiempo está muy en breve. O sea, por eso es por lo que dije el tema del SAT con la materialidad. Obviamente cuando hablamos de sistemas de gestión documental, además es bien curioso, porque nosotros
me acuerdo, sobre todo en el sector público, cuando pasó algo chistoso, no sé si ustedes identificaban que antes teníamos pues los disquetes, ¿no? Con esta transición tecnológica. Y hoy resulta que piden CDs y ya nadie tiene quemadores. Sí. Es más, con USBs, o sea, ya ni USB, ya todo es en la nube, ¿no? Entonces, resultaba que, me acuerdo que fui a un foro de archivos y decían, es que toda la documentación que se nos perdió ahí por no hacer la transición tecnológica. Y dije, calma, era basura y además eran archivos de edición, o sea, sí, porque eran archivos de Word, no eran archivos con valor documental, ¿no? Entonces precisamente lo guardamos, pero porque somos acumuladores, ¿no? A veces también somos acumuladores de información. Entonces, más bien aquí en este sentido es decir, ya no es operativo, más bien, ¿qué es lo que tienen que iniciar? Pues precisamente con su clasificación de archivos en un tema de relevancia documental para efectos de compliance. Y esto es bien importante. Y esto va a ser tanto auxiliarse de herramientas creo que son de fácil acceso porque a diferencia de otros, de otros programas, por ejemplo con el tema de Urdaten, e insisto, más bien es por el tema de la experiencia que yo he tenido, hace el proceso muy sencillo y te permite que aquellos documentos que necesitas conservar para evidencia los puedas sellar inmediatamente, ¿no? Y no esperarte a generar todo tu sistema de gestión documental. Sin embargo, ya va el plus. Hay que recordar que las reformas de este año no nada fueron en materia de fiscalidad y que esto es bien importante porque para efectos de materialidad van a empezar a surgir como requisitos el tema del sellado. No lo dice la ley, pero está implícito, ¿de acuerdo? Porque incluso cuando tú quieres acreditar que tienes préstamos, etcétera, ya se nos están acabando esos argumentos de que, ay, es que me lo prestó mi primo, me lo prestó mi cuñado, sobre todo cuando hay discrepancia, ¿no? Ya está, piden lo que es un contrato de mutuo con los requerimientos establecidos. Entonces, eventualmente la forma de acreditar ese contrato al mutuo es, le estás prestando una lana a tu compañero, traspaso entre cuentas, sellar inmediatamente ese contrato y con eso no vas a tener ningún problema, ¿no? Entonces, más bien, yo me quedo con una principal recomendación, transitar hacia la cultura de compliance. Esa cultura de compliance implica todo un ámbito, pues sí, literal, de un análisis de las operaciones, pero en lo que va llevando a cabo ese proceso ante el inicio en vigencia de estas disposiciones para el siguiente año, empezar a documentar lo más que puedas para que tu operación pueda darse lo mejor posible para el siguiente año. Aquí hay este es un super tip, ¿no? Precisamente en el ámbito de auditoría, en el ámbito de impuestos, y perdón por señalarlo, ¿no? Yo sé que el tema es de firma, pero más bien va a ser el principal catalizador que nos va a obligar a generar estos sellos. Algo que es muy importante es la consistencia. Sea que las cosas las vayas haciendo bien o que las vayas haciendo mal, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues en este proceso ya de gestión documental, nada más que vayan definiendo sus objetivos, que vayan cumpliendo poco a poco, que vayan estableciendo esas políticas y les vayan permitiendo ir madurando en estos procesos de adopción. Pero ya en el tema de elección de soluciones de sellado digital, ya no es operativo, ¿no? Salvo que todo lo quieras establecer ahí en papel, pero eventualmente va a ser muy complicado si estás teniendo operaciones de que una persona, porque esto ya está siendo trazable a través de las aplicaciones bancarias, que si la transferencia está de una persona que está en Ciudad de México y lo recibió en Zacatecas, a ver, ¿tú cómo vas a acreditar que se suscribió el tema de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el préstamo? ¿No? Entonces, la opción actual, y ustedes lo han visto, ya todos estamos en la virtualidad, todos estamos en la nube. Muchas gracias. Y para cerrar nuestro panel, Jorge, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Muy rápidamente, 3 consejos rápidos, muy importantes para cualquier organización, en el nivel que sea, si están ya implementando firmas electrónicas o no. Primero, es muy importante la estrategia de transformación digital que tenga la organización. ¿Y a qué me refiero con esto? Transformación digital no es solamente, como aquí lo comentaba Alex,
Transformación digital no es digitalizar documentos, no es tomar lo que ya tenemos en papel, escanearlo y subirlo a una USB, la nube, lo que sea. Transformación digital requiere un cambio de paradigma. Entonces, nuestra estrategia de transformación digital para cualquier organización tiene que tener al menos 4 niveles: personas, procesos, datos y tecnología. Porque a las personas las colocamos al principio, porque usualmente con cualquier tecnología, todas las organizaciones, tomen ustedes la tecnología de moda, por ejemplo ahorita inteligencia artificial, todas las organizaciones quieren saltar ya a la inteligencia artificial, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera están listas para utilizar inteligencia artificial en los procesos, y lo único que van a provocar es que pues sus procesos se vean más entorpecidos, ¿no? Entonces, por eso las personas deben ser el centro de la estrategia de transformación digital. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos este cambio cultural? Con capacitación y que el nivel gerencial esté alineado con esta estrategia, porque es muy difícil que cualquier departamento legal, cualquier departamento de IT inicie una estrategia de transformación digital si gerencia, si consejo directivo no está de acuerdo, no está alineado con nuestra estrategia de transformación digital. Es decir, en el momento en que nuestro jefe o nuestros jefes están de acuerdo en trasladarnos del papel hacia el archivo digital, ya tenemos el 50% de la estrategia hecha. Ese es el primer nivel. El segundo nivel, procesos. Revisar los procesos que tenemos es muy sencillo, ya con ciertas herramientas de automatización, ciertas herramientas de inteligencia artificial, es muy sencillo poder revisar nuestros procesos, porque usualmente cuando pensamos en procesos nos imaginamos a lo mejor mapas de flujo, cosas muy complicadas, tediosas, ¿no? No creerán lo fácil y lo rápido que ahora es analizar procesos e identificar cuellos de botella. Tercer nivel, datos. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando las organizaciones tienen bien alineados su esquema de gobierno de datos, es decir, qué datos obtenemos de nuestros clientes, qué datos obtenemos de los proveedores, cómo los manejamos, cómo los estamos gestionando, cómo los protegemos, cualquier tipo de dato, no me refiero únicamente a datos personales o datos personales sensibles, sino cualquier tipo de dato. Entonces, ya una vez que tenemos estos 3 niveles, ahora sí, podemos implementar cualquier tipo de tecnología, llámese inteligencia artificial, llámese firmas digitales, llámese blockchain, llámese lo que sea. Porque cuando nosotros tenemos a nuestro personal dentro, cuando tenemos buenos procesos y tenemos gestionados bien nuestros datos, cualquier tecnología la vamos a poder llevar a cabo. Y finalmente, y para terminar, híjole, se me olvidó. No es cierto, es broma. Nuestra estrategia de transformación digital, una vez que ya la tenemos bien definida, entonces ya la podemos llevar a un esquema de gobernanza, como bien lo comentaba Alex. Nuestro esquema de gobernanza simplemente es definir roles y responsabilidades, es decir, qué áreas o qué personal, quién director, quién jefe, quién personal operativo va a tener tales responsabilidades. A lo mejor definimos, como bien lo mencionaba Mauricio, únicamente para cierto tipo de actos jurídicos vamos a utilizar una firma electrónica avanzada. O a lo mejor para actos más cotidianos de nuestra organización, de nuestra empresa, podemos utilizar una firma digital, una firma simple, ¿no? Todo este esquema de gobernanza es lo que nos permite determinar roles y responsabilidades, y al final es lo que nos va a permitir transitar desde el esquema físico de la hoja de papel a un esquema paperless. Pero no es un camino sencillo de recorrer. Pero es posible. Si se hace bien, se puede obtener muchísimo potencial de cualquier tipo de organización. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a cada uno de nuestros panelistas, Ricardo, Mauricio, Jorge, Alex, por el tiempo. Sin duda un panel muy interesante con un tema que creo que nos daría para muchos más foros y muchos más paneles. Vamos a hacer un receso de 10 minutos. Los invito también a que se puedan acercar a nuestros expertos si tienen alguna duda muy puntual.
Y regresando, vamos a tener una demo a cargo de nuestro líder, Hugo Espinosa, que nos va a presentar, y ya Ricardo nos hablaba mucho de Urbaten, entonces les vamos a hacer una demostración de cómo nuestra plataforma los puede apoyar con estas firmas. Muchas gracias. Gracias.